Eh, Buenos días a todos y todas. Quiero comenzar esta intervención agradeciendo a los organizadores de este encuentro, en especial a la Fundación de las Casas Históricas Singulares, al Ministerio de Cultura del Perú, a la ESID y a los otros, financistas y apoyadores de este importante encuentro. Agradecerles en la medida de que han considerado un estudio de caso que quizás, tiene el mérito de que tiene un proceso sostenido de cerca de 25 años a partir de una configuración de financiamiento que ha permitido justamente trabajar desde el gobierno local, que esa es uno de los temas que ayer Enrique planteó que era necesario trabajar desde las municipalidades. Y yo creo que es importante el mirar también la construcción desde los esfuerzos locales en esta propuesta importante de la cultura y sus alianzas, es decir, salir un poco también de la dimensión exclusivamente culturalista que se ha tenido para integrarse a lo que sería pues, un concepto de desarrollo más integral. Y eso significa realmente una apuesta bastante grande e ir rompiendo algunos tipos de paradigmas. Yo he preparado mi presentación en 3 momentos. Una primera parte de continuar un poco sobre lo que se ha venido trabajando acá en lo multidimensional de la cultura y las interrelaciones que se dan en alianzas para entender como un preámbulo al estudio ya de caso concretamente, para mostrarles la estructura financiera, que es lo que interesa en este encuentro, y unas pequeñas conclusiones como producto de esa experiencia, que no se trata, como decía Pau, de un efecto Guggenheim, de que todas las recetas son universales, sino que a partir realmente de esas experiencias y después de 25 años de un proceso sostenido y permanente, basado en unas líneas financieras y unas decisiones políticas muy claras, se ha posibilitado revertir un proceso de deterioro y en términos de lo que decía Pau, el hecho, de que se ha convertido en un territorio no solo competitivo, sino que trabajando en algo que es fundamental para los habitantes, que es la calidad de vida y el recuperar una zona importante de la ciudad. Entonces, comenzaré pues esta pequeña presentación comentando y reiterando y ratificando que si bien ya no se puede dudar de que la cultura es la base del desarrollo y desde los años 70 las propias declaraciones de Naciones Unidas han planteado el tema, pero que lamentablemente no ha pasado de ser un tema más que discursivo. De hecho, si vemos los esfuerzos que propio Naciones Unidas ha planteado con la Agenda 21 social, vemos que están planteados acuerdos muy claros para trabajar en términos de disminución de la pobreza, de apoyo al empleo, etcétera, pero la parte cultural queda nada más planteada como un discurso. Y creo que los últimos avances y sobre todo los cambios que se están dando en este momento en el mundo y concretamente en América Latina están permitiendo que definitivamente la cultura ya sea incorporada como un pilar del desarrollo. Es decir, que ese elemento que se miraba que la inversión o digamos que los recursos asignados a la cultura significaban solamente un gasto, se ha revertido de alguna manera y me parece que pues ahora se plantean unos retos de construcción muy importantes a partir de la cultura. Es decir, si hablamos en términos sociales, estamos hablando de qué manera la cultura se democratiza
de qué manera es el mecanismo, la cultura para el ejercicio pleno de los derechos humanos, que son los derechos culturales, que Pau ya nos introdujo en ese tema, y en nuestros países donde la diversidad es tan importante, no solo la diversidad étnica, sino cultural, el hecho de plantear la cultura como un mecanismo de la construcción del diálogo intercultural se vuelve fundamental. En nuestros países de gran exclusión, no solamente social, sino cultural, el hecho, digamos, del reconocimiento de la diversidad cultural es fundamental para construir justamente la democracia, ¿no?, y la ciudadanía. Y eso implica que los procesos de inclusión y de participación ciudadana sean elementos claves y fundamentales para la construcción de nuestro país, se llama el buen vivir. Bueno, esta dimensión de la cultura aplicada o incorporada como la base del desarrollo humano sostenible, hay que mirarlo como con una mirada sistémica, es decir, y superar únicamente aquellos indicadores que, si bien los economistas necesitan objetividad, ¿no?, y sobre todo los políticos para demostrar las ventajas que tiene, también yo creo pues, que hay que mirarla en forma integral, no solamente la economía, sino cuál es la relación en el territorio, el ambiente, lo social. Y eso nos lleva a que se comiencen a trabajar en planteamientos de los niveles de gobernanza, de la gestión y cómo estas políticas públicas se permean. Ya en las últimas reuniones de los presidentes, ayer se hacía referencia a la Carta Iberoamericana y en la Agenda 21 de la Cultura de los municipios, se habla de la importancia de la vinculación y de las alianzas que debe haber para la cooperación, y estamos hablando de la esfera pública y la esfera privada. Es decir, de qué manera las políticas públicas pueden plasmarse en la sociedad y específicamente territorializadas. Entonces, el tema de las alianzas es un tema nuevo, importante, que se está trabajando y se está desarrollando a través de reconocer la diversidad de organizaciones que hay, desde asociaciones comunitarias hasta las propias organizaciones de nuestros pueblos ancestrales, por ejemplo, que tienen formas de administración diversas a las que hemos estado acostumbradas, como las clásicas que nos viene de la cultura mestiza. Entonces, esos son elementos que permiten justamente comenzar a plantear y reconocer esta diversidad y comenzar a trabajar en una línea de mejoramiento y en una línea de realmente una verdadera construcción de la democracia. Bueno, hemos visto el día de ayer, los compañeros que hicieron su presentación trabajaron y nos demostraron que el tema de la relación de la economía se ha comenzado a medir y sabemos pues que es una generadora de riqueza a través de las líneas clásicas que hemos venido trabajando, que son las industrias culturales, el patrimonio cultural asociado al turismo cultural, los aportes sobre las investigaciones científicas y tecnológicas, pero no se ha trabajado todavía en la importancia y el aporte que tiene justamente la cultura con las otras dimensiones. Es decir, si estamos hablando de qué manera la cultura está formando parte del ambiente, y si hablamos del patrimonio cultural como un elemento vulnerable, no renovable, que tiene las mismas condiciones ambientales y que están formando las condiciones del territorio. Desde el punto de vista social, los términos del bienestar, no del bienestar económico exclusivamente, ni del bienestar financiero, sino del bienestar. El bienestar con nosotros,
iconos diversos, con el ambiente, con su territorio, con su propia identidad. Entonces, estamos hablando de que es fundamental permear estas políticas públicas para encontrar esta suerte, digamos, de plasmación en el territorio, en donde la dimensión territorial tiene una importancia fundamental. En esta, todos sabemos que están los espacios públicos para el uso y disfrute de las personas, está su patrimonio, está su pasado y su presente, está la posibilidad de la continuidad histórica que está allí presente a través de toda la diversidad social, política, económica, etcétera, y también para la producción de las infraestructuras, de los equipamientos, los servicios, digamos, los servicios culturales, todos ellos pues que presentan ciertas fortalezas y es lo que sería una suerte de desarrollo endógeno. Entonces, esto implica que dentro de las políticas públicas deba ser casi una obligación el que no solamente el sector cultural, desde el gobierno nacional o regional, plantee como unos temas aislados la gestión cultural o el planteamiento de solo bienes y servicios. Tiene que ser parte realmente de una concepción de ciudad, de desarrollo integral, en donde estén incorporados a las políticas urbanas. De esa manera, el hecho, digamos, de tener esta interdisciplina puede facilitar no solamente los temas de la gestión cultural, sino el tema también de tener financiamiento para la concreción de los programas y proyectos. Esta pequeña introducción que lo he hecho permite justamente ubicar al Centro Histórico de Quito dentro de una articulación multidimensional de la cultura con los otros sectores. Como les había dicho, esta experiencia que nace en 1987 es un laboratorio que ha permitido vaciar o ir por casi todos los aspectos de lo que significa esta complejidad, no solamente de la cultura, sino también en el territorio. Entonces, esto ha implicado acciones desde la planificación urbanística al desarrollo de múltiples actividades que tienen que ver con la producción artística, con la generación de empleo, con algo fundamental que es la vivienda, ¿no? El turismo, el ocio, la educación y también el buscar cuáles son las fuentes financieras que permitan recuperar esta centralidad histórica bajo un concepto de la planeación. Si bien el financiamiento es importante, insoslayable y fundamental para concretar políticas públicas y llevar a cabo adelante las acciones, pero no es solo el financiamiento, no es exclusivo, ¿no? Todos sabemos que los efectos no son solo monetarios, los impactos y los efectos de una intervención trascienden a lo social, a lo cultural, a lo político. Por lo tanto, entonces, requiere de ciertas condiciones que son fundamentales para llevar a cabo la política pública, la gestión, y para eso pues, se requiere de contar con múltiples instrumentos de la gestión y personal capacitado, formado, crítico, comprometido, honrado, que conozca, que pueda llevar adelante un proceso. Necesita también un acompañamiento de una legislación adecuada, un marco legal que permita poner en la mesa las reglas de juego permanente, digamos, para poder, es una negociación entre lo público y lo privado, y yo diría que todo esto no es posible sin una férrea voluntad política. Solamente la voluntad política permite justamente el apoyar los procesos. La voluntad política permite conseguir recursos. La voluntad política permite llevar a cabo adelante procesos.
Este proceso comenzado hace Quito, digamos hace 25 años en Quito, no es suelto, no es coyuntural. Yo diría que quizás aquí está planteado un primer elemento de la importancia del proceso a considerar, que es un proyecto de ciudad, es un proyecto concertado entre la ciudadanía y los políticos, que lo han convertido en un proceso a largo plazo. Eso significa una planificación que no es coyuntural, que no es una efervescencia de que se consiguen unos recursos y que se acaban, sino que ha significado, en este caso, ser parte del desarrollo de la ciudad. Ustedes deben saber que Quito junto con Galápagos, son los inauguradores de las listas de patrimonio mundial. Y entonces, este proceso de la declaración de 1978, más allá de la declaratoria, no había pasado nada. Lamentablemente hubo un terremoto y ese terremoto llevó a que los políticos decidieran que era importante contar con recursos para la recuperación. Afortunadamente, una suerte casi de milagro, yo diría, las cabezas que estaban en ese momento en la municipalidad consiguieron que esto no sea un tema coyuntural, sino que sea una ley de la República que a partir del terremoto de Quito se beneficiara a todo el patrimonio del país y se crea una instancia que se llama el Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural, que implica que el 6% del impuesto a la renta vaya hacia los recursos para, digamos, vaya hacia la ciudad de Quito para recuperar su patrimonio histórico. Bueno, un poco para ubicarse de qué estamos hablando, vemos acá la ciudad de Quito, que es una ciudad longitudinal, todavía sigue siendo el centro histórico, no solo la centralidad geográfica, sino también el centro simbólico, político y administrativo. Quito es la capital de la República. En el centro histórico están los entes simbólicos del gobierno, está la Casa Presidencial, está la municipalidad y está la gran cantidad de actividad económica. Pero este centro histórico, como muchos de los centros históricos de todas las ciudades latinoamericanas que han sufrido procesos de despoblamiento, procesos de abandono, etcétera, nos encontramos que está perdiendo población, sin embargo tiene una riqueza histórica importantísima, son 376 hectáreas, 5.000 inmuebles inventariados, con una población de 50.000 habitantes y con unos índices de pobreza sumamente altos, 53.8%. Sin embargo, la centralidad y la funcionalidad hace que diariamente acudan cerca de 300.000 personas atraídas por el comercio, por la administración pública, por la concentración de infraestructura de servicios y porque, desde el punto de vista del turismo, es el sitio más bonito de la ciudad y acuden cerca de, al año 2008, 430.000 turistas, ¿no? Además, la ventaja de ser capital de la República, de estar ahí obligatoriamente el aeropuerto internacional, hace que necesariamente pues, la gente visite la ciudad y visite el centro histórico de Quito. Pero aquí unas imágenes del proceso de recuperación hace 25 años y claro, ¿cuáles eran esos problemas a enfrentar? No superados 100%, porque estaríamos en el paraíso terrenal si se hubieran solucionado todo, pero sí disminuido muchos de los problemas. Entonces tenemos problemas vinculados con la calidad de vida, una degradación del medio ambiente, una desarticulación cultural respecto a la ciudad en general, la desvalorización del costo del suelo y el valor inmobiliario para hacer inversiones ahí en esta zona de la ciudad y todos los aspectos de funcionalidad, aparte de carencia de recursos, al no ser una zona visible para hacer inversiones, incentivos tampoco para los privados que puedan invertir
Y aparte, una falta de conciencia y de valoración de la propia comunidad respecto a sobre su propio patrimonio cultural. Es decir, ¿cuál es en el imaginario de la gente? Ir al centro histórico es ir a un centro de deterioro, un centro inseguro, un centro para el robo, y que por necesidad pues se va uno a comprar ahí de las múltiples cosas que se encuentra más barato. Y aparte de eso, pues el Ecuador es un país absolutamente vulnerable de riesgos naturales. El Ecuador tiene 22 volcanes, todos activos, y Quito está construido al pie de uno de los volcanes de mayor actividad, que es el Pichincha. Aparte estamos ubicados en la zona de Nazca, etcétera. Entonces, hay una amenaza permanente de los riesgos naturales. Bueno, todos estos problemas que estaban aquí anotados, pues, fueron incorporados dentro de la propuesta de ordenamiento territorial y de recuperación del gobierno local para revertir este proceso de deterioro. Entonces, aquí hay un primer elemento de estar incorporado a una planificación a largo plazo que ha permitido que, aunque hayan cambiado autoridades de diversos colores, se siga manteniendo la propuesta. Y quizás, digamos, pues, aunque lo que interesa aquí es conocer dentro de este evento cuál es la estructura de financiamiento que ha permitido realmente casi esta propuesta de que se mantenga y que se vaya consolidando y que se vaya madurando. Como les decía, se crea el Fondo de Salvamento en el año 1987 como producto del terremoto y la configuración es interesante porque el Estado realmente asigna o devuelve a los contribuyentes el 6% del impuesto a la renta que se recupera en la ciudad de Quito para exclusivamente invertirlo en el centro histórico de la ciudad. A eso el municipio también define una tasa municipal del 3% que se cobra respecto a los espectáculos públicos. Entonces, si se presenta, no sé, un partido de fútbol, el 3% va para la recuperación del área histórica. También las multas a las transgresiones que se realizan en el centro histórico, que no son muchas, eso depende de la eficiencia del cobro. Y aparte se suman pues todas las relaciones bilaterales con los gobiernos amigos que a veces financian proyectos y créditos internos del propio Banco de Desarrollo del país. Esto representa realmente el 58% del financiamiento que se invierte en esta zona de la ciudad que vemos allí unos datos en 4 años, del 2000 al 2004, son 125 millones de dólares, con un promedio de 30 millones de dólares anuales, sin incluir los gastos que hacen las empresas de aseo, de vialidad, de transporte, del agua, alcantarillado. A esto también, digamos, a esta no solo financiamiento, ha ido acompañando un trabajo de modelo de gestión. Este ente, creado ad hoc por ley de la República, es un ente que tiene autonomía administrativa, financiera y también políticamente. ¿Por qué? Porque tiene un directorio conformado por el alcalde de la ciudad, que es quien recibe, digamos, quien preside este directorio, el delegado del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y de la Casa de la Cultura, que son quienes un poco orientan la inversión pública sobre este monto. Pero a eso tenemos que, dentro de la propuesta que plantea la municipalidad en la ciudad, es la desconcentración administrativa. Y entonces se crea una administración de gestión para la zona centro. Y esa se crea en el año 1993 para la aplicación del plan específico de conservación del centro histórico y recibe transferencias directas desde la propia municipalidad, que significa
recursos exclusivamente para las transferencias de carácter de gasto corriente administrativas y para una serie de programas y proyectos, que es importante indicarlos que esta administración trabaja fundamentalmente con la organización vecinal. Entonces, habilitando y trabajando con una serie de mecanismos de participación comunitaria a través de los cabildos comunitarios de cada uno de los barrios o las veedurías ciudadanas, y también un momento hasta la definición de presupuestos participativos. En un momento inicial tuvo un importante financiamiento de 3 millones de dólares de la Comunidad Europea para trabajar en la formulación de todo lo que son políticas sociales para trabajar con grupos vulnerables, mujeres, indígenas, ancianos, niños, chicos de la calle. Vimos que los niveles de pobreza en el centro histórico son cerca del 52%, por lo tanto, entonces, políticas públicas muy fuertes. Y el Fondo de Salvamento va hacia todo lo que es la parte no reembolsable, digamos, no financieramente rentable. Es decir, intervenir en la Compañía de Jesús, que es uno de los elementos más bellos, y la inversión necesita 2 millones de dólares, donde está todo el preciosismo del arte, del arte quiteño, etcétera. Lo cierto, no es un tema de rentabilidad, pero sí es un tema económico, de bien social, de devolver a la ciudadanía lo que se ha construido a través de la historia. Y finalmente, en el año 94, para completar estos montos financieros y sobre todo trabajar en el tema de la funcionalidad, ¿no? Construir parqueaderos públicos, por ejemplo, que tiene un costo bastante alto, se acudió hacia un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo de 52 millones de dólares, con el cual el banco financió 48 millones y el resto una contraparte del gobierno nacional como deuda pública. Y era interesante, digamos, yo me alegré enormemente ayer a escucharle al representante del BID, que ya estaba hablando de capital social, que estaba hablando de capital intangible, de capital cultural, porque cuando preparábamos la solicitud de préstamo del BID, pues el banco quería que se financie, digamos, que se justifique la rentabilidad del préstamo de estos 40 millones a través del turismo. Pues nosotros decíamos, no, nosotros no queremos que se justifique a través del turismo, porque nosotros estamos planteando una recuperación de la ciudad, de la calidad de vida. Nosotros estamos hablando de un problema urbano, de mejoramiento de las condiciones generales. Entonces, no es un tema de turismo, es un tema de condición y calidad de vida. Bueno, finalmente, después de 6 años de estudios y reestudios y de justificaciones, etcétera, etcétera, también nos tocó digamos, a Quito, así como abrimos una línea de declaraciones en la UNESCO como primer sitio cultural de reconocimiento mundial, también en el banco abrimos una línea de financiamiento para el área histórica. Entonces, hemos sido como una especie de laboratorio de ir abriendo caminos interesantes. Pero bueno, de todas maneras, aquí vemos, ¿no es cierto?, una configuración interesante en la que para esta inversión de 48 millones de dólares, una parte iba a la línea clásica dura, en la cual se puede perfectamente justificar ante el banco, que es, digamos, pues la rentabilidad clara del parqueadero, de mejoramiento del espacio público y tal. Pero hubo un pequeño segmento que fue un motor inicial para comenzar a trabajar en programas y en proyectos en donde pudiera ser interesante para los privados la inversión en el centro de la ciudad.
Y entonces entramos por el tema inmobiliario. Y el tema inmobiliario apostamos a la parte más compleja y dura, que es el tema de la vivienda, que no nos fue bien, porque realmente los costos de subsidios son sumamente altas y porque las condiciones para que la gente pueda invertir y regresar a vivir en el centro después de un proceso de abandono es sumamente complejo. No así el tema, digamos, de rentabilidad más fácil, que es la inversión en hotelería y en el turismo. Bueno, pues un poco recordando las actividades, a que miren ustedes, pues del año 1988 en adelante, la intervención se orientó fundamentalmente a atender en forma emergente a todos los efectos del terremoto, a recuperar las infraestructuras afectadas y comenzar a trabajar las bases para la gestión de proyectos de desarrollo social, de proyectos de desarrollo cultural, productivos y también de financiamiento, entre otros. Vemos allí algunas fotografías que nos recuerdan cómo estaba hace 25 años. Vemos que el énfasis de la inversión ha sido orientada que el 55% a los equipamientos e infraestructura, a mejoramiento del espacio público, todo lo que son calzadas, plazas, etcétera, y el 45% a la restauración arquitectónica artística. Les hablaba de la administración de la zona de centro, que ellos trabajan en la desconcentración administrativa, en la aplicación dentro del territorio de las propuestas que están planteadas dentro de la planificación, al control, a la regulación, a la aprobación de proyectos y a promover la participación ciudadana y vecinal y en trabajos fundamentalmente de inclusión social, ¿no? Como les había dicho, en salud, ambiente, en género, en la familia, educación, generación de empleo, con micro proyectos aplicados en el sector gastronomía, trabajo con los niños, a casas de la experiencia, etcétera, no me voy a detener en eso. Y un tema, digamos, que quizás es importante, la recuperación del espacio público. Aquí vemos, ahí, no sé si están claras las imágenes, la ocupación del centro histórico por comercio informal, que era prácticamente imposible de caminar. Entonces, eso ha sido un trabajo de negociación fuerte, larga, un proceso interesante, pero lo importante es que se ha revertido este espacio público para que hacer un espacio cultural. Todos los domingos se patroniza el centro histórico y entonces están grupos de danza, teatro, pintura, títeres, visita a museos, unos pagados, otros libres, pero es el espacio público por excelencia para toda la ciudad. Sobre todo, la propia gente del centro y la gente sobre todo del sur va mucho al centro histórico porque es un sitio de encuentro, a diferencia del resto de la ciudad. Y luego la empresa del centro histórico, pues que es este aporte para el desarrollo de proyectos de rentabilidad financiera y económica, que han trabajado en el tema de equipamiento, de vivienda, de estacionamientos, trabajo también desarrollo social, pero a otro nivel, el apoyo a la reubicación de los ambulantes y el crear oportunidades financieras para la inversión del sector privado. Entonces diríamos pues que se ha dado una reactivación económica interesante en el sector, sobre todo turístico, como yo les había dicho, ¿no? Y luego también de posicionamiento del centro histórico a nivel mundial a través de incorporar, por ejemplo, eventos de gran importancia como la conmemoración del Quito Patrimonio de la Humanidad o Capital Iberoamericano de la Cultura, que normalmente ha implicado grandes eventos y ha generado importantes recursos para la ciudad. Ahí podemos ver algunas imágenes, ¿no?, de lo que estaba
ocupado con la venta informal en uno de los atrios más importantes de las iglesias, y hoy ya son espacios públicos recuperados, o sitios abandonados como patrimonio industrial, en donde se han recuperado para centros de eventos, congresos, etcétera. Y el tema del turismo, ya, con una policía municipal absolutamente formada, que es la que presta servicios y seguridad a los turistas dentro de las visitas que se hacen en el centro histórico. Luego, pues, ustedes ven ahí unos niños jugando con los trompos, que también ha sido una recuperación cultural, de artesanía y de juegos lúdicos, y abierto realmente para toda la población. De hecho, esta propuesta ha sido calificada por el Banco Interamericano como una de las experiencias importantes y exitosas, y uno de los factores de éxito es el hecho de haber contado con una línea financiera dura, que es los recursos permanentes del Fondo de Salvamento, ¿no es cierto?, al cual se han sumado otro tipo de financiamiento. Esto hasta, digamos, les comento que esta forma de financiamiento se ha mantenido hasta hace 5 años. Ahora estamos viviendo una nueva circunstancia de carácter político-administrativo, en donde el Estado ha recuperado realmente el tema de la regulación, y se eliminaron todo lo que son preasignaciones. Entonces, el Fondo de Salvamento como preasignación se perdió. Sin embargo, la misma cantidad que recibía el Estado le entrega a la municipalidad. La diferencia es que esa independencia y esa autonomía que había de los recursos, y sobre todo la preasignación, se pierde en la medida que ahora entra a las arcas municipales, y es la municipalidad quien es la que se encarga de definir hacia dónde van estos recursos. Y luego el Gobierno Nacional ha ampliado o ha creado algún tipo de alternativas financieras para apoyo a ciertos proyectos que los considera prioritarios. Entonces, a través del Ministerio de la Cultura, igual que acontece en otros países, tiene abierto fondos concursables tanto para artistas y gestores culturales en dimensiones bastante pequeñas, ¿no? O sea, como decía, $10,000, $15,000, dependiendo de los proyectos. Para el tema de la vivienda, se ha creado un bono que son de $5,000, orientado hacia los sectores sociales más pobres, que son propietarios de casas del patrimonio que no pueden, digamos, acceder a la banca, ni pueden tener recursos, y que son prácticamente para mantenimientos, ¿no? Para el sector público, aparte de los recursos que los recibe dentro de la asignación que le hace el Estado, que le corresponde, tiene creado en el Banco del Estado una financiación para la recuperación del patrimonio cultural. Hay una parte de subsidio a la preinversión, y el resto son préstamos en condiciones bastante flexibles, bastante interesantes para las municipalidades. Luego, digamos, para completar las otras fuentes financieras, pues siempre está la oferta financiera internacional a través de los créditos multilaterales. Pero claro, a diferencia de lo que se planteó, de lo que hemos visto, que este gobierno local, con el apoyo del gobierno nacional, tomó directamente un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo, hoy pasa por una política de endeudamiento, de crédito público, y entonces es mucho más complejo para las municipalidades, a no ser, digamos, que esté dentro de las políticas planteadas por el gobierno nacional. Y luego, a lo que ha apuntado mucho este momento dentro de la política internacional del gobierno, es una relación bilateral con los
los gobiernos amigos del mundo, pero en especial el fortalecer la cooperación sur-sur. Entonces, hay un gran trabajo de integración, sobre todo con los gobiernos vecinos, con Colombia, con el Perú, y luego pues con los otros países, sobre todo Brasil, la Argentina, Bolivia, Venezuela, es decir, consolidar el área bolivariana. Y se hace no tanto a través de financiamiento, sino más bien es de asistencia técnica, de intercambio de experiencias, de apoyos en ese sentido. Bueno, entonces yo quería, digamos, pues, leer una suerte de conclusiones respecto a esta experiencia, ¿no? Decirles que y ahí más bien lo voy a leer, aunque está ahí escrito, pero decirles que el financiamiento sí es un elemento clave y determinante en los procesos de recuperación, sobre todo de los espacios históricos de las ciudades, y que la vinculación con la cooperación pública-privada es un elemento complementario e importante, pero que este debe darse en una relación absolutamente horizontal. Es decir, no se puede subordinar ninguno de los dos, y sobre todo pensando de que estamos trabajando con un tema de bien público. Es decir, el patrimonio cultural es un bien público, son bienes meritorios, aunque estén en propiedad privada. Por lo tanto, entonces, la relación tiene que ser absolutamente de igual a igual y no puede ser subordinada. Un segundo elemento importante de estas conclusiones a partir de esta experiencia, insistir en la decisión política. Es decir, la decisión política no puede faltar porque es la que apoya los emprendimientos y que permite también conseguir financiamiento. Un tercer elemento también salido de la experiencia es que la generación de alianzas no puede estar ausente del diseño de las políticas urbanas. Esto es importantísimo porque es la manera de conseguir sinergias entre los diferentes sectores de la cultura en general, ¿no? Y trabajar con aquellos que se benefician directamente de los procesos de la recuperación de los bienes del patrimonio cultural, como los sectores que hemos visto vinculados con economía, con el comercio, con el turismo, con el sector inmobiliario y con todo lo que son los servicios de carácter económico y financiero. Decirles también que el contar con fuentes financieras permanentes ha posibilitado apalancar y buscar otros recursos que no hubieran sido posibles en la medida de que se vuelven absolutamente coyunturales. Es decir, un financiamiento tiene una duración mínima que puede tener unos efectos, pero sin embargo vemos que el hecho, digamos, de haber tenido estos dineros permanentes han permitido construir un proceso sostenido de recuperación, ¿no? Y eso lo demuestra el proceso de reversión del Centro Histórico de Quito. También decirles que cuando se trabaja con los recursos externos, estos son esporádicos, no son suficientes para mantener un proceso de recuperación y que insistir nuevamente de que los recursos locales deben ser captados, deben ser permanentes para poder plantear un proceso de sostenibilidad a largo plazo y mantener y garantizar la continuidad de los proyectos de desarrollo. Y otro tema que yo creo que se va en esa línea es el hecho justamente de comenzar a profundizar estudios, pero no exclusivamente aquellos de los aportes del PIB, ¿no es cierto?, sino que hay que construir otros, como los decía Pau, aquellos que están absolutamente relacionados con los beneficios de la percepción de la población. ¿Cómo se siente la población? Es decir, aquellos elementos que forman este capital intangible, que no necesariamente son indicadores en términos clásicos de la economía, sino que se debe también desde la cultura y dentro de la innovación ir rompiendo
estas nuevas apuestas, digamos, buscando nuevas apuestas, ser más creativos para contar con otros elementos de juicio y también conocer realmente las verdaderas dimensiones y aportes que tiene la cultura para la felicidad de las personas y para el buen vivir. Y de hecho, ¿no es cierto?, para esos principios de ciudadanía, de construcción de la democratización y de los derechos realmente humanos, que son los derechos culturales también. Muchas gracias por su atención.